Proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. En Uruguay viven 3,5 millones de personas. De estas, 500.000 mujeres y hombres de todas las edades tienen algún tipo de discapacidad para ver, oír, caminar o comprender. Cada una de estas personas se relaciona con un mínimo de 2 integrantes de su familia o comunidad. Esto significa que casi la mitad de la población uruguaya convive cotidianamente con situaciones de discapacidad. Más allá de estas cifras, las personas con discapacidad permanecen casi invisibles en la sociedad. Existen barreras físicas en el entorno, en la comunicación, en la información, así como actitudes y prejuicios de la gente, que limitan el acceso a las personas con discapacidad a aspectos fundamentales de su vida, como la educación, la salud, el trabajo, el disfrute de actividades culturales, de la vida sexual y reproductiva y de una vida libre de violencia. Los derechos de las personas con discapacidad son iguales que los de las demás personas. Así lo afirma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Uruguay en 2008. El proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay se suma a las acciones que el país ha realizado en los últimos años para promover los derechos de quienes tienen discapacidad. Apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas sobre Discapacidad, el proyecto reúne a varias agencias de las Naciones Unidas, instituciones del Estado uruguayo y a organizaciones de la sociedad civil, para contribuir a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay. El proyecto tiene 3 objetivos principales. En primer lugar, mejorar el acceso a la salud, sobre todo a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, que a menudo son consideradas por la sociedad como asexuadas, son infantilizadas y sobreprotegidas, y no se las ve como potenciales parejas, madres o padres. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir y disfrutar de su sexualidad, y con los apoyos necesarios para lograr su autonomía, pueden tener y cuidar de sus hijos e hijas. En segundo lugar, prevenir y responder a la violencia basada en género. Las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad sufren proporcionalmente más abusos que las mujeres sin discapacidad, siendo a menudo víctimas de violencia por tener discapacidad y por ser mujeres, frecuentemente de parte de las personas que las cuidan. En tercer lugar, mejorar la información sobre el ámbito de la discapacidad, para diseñar políticas públicas inclusivas y para que las personas con discapacidad y sus familias conozcan y accedan a los servicios y las prestaciones disponibles en Uruguay. Específicamente, para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la salud, el proyecto capacitará a más de 400 integrantes de equipos de salud para atender adecuadamente a las personas con discapacidad. Elaborará materiales de comunicación accesibles sobre salud sexual y reproductiva, trabajará con grupos de jóvenes para difundir conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos, y diseñará protocolos y guías para comunicar de forma humanizada diagnósticos prenatales y al nacimiento asociados a la discapacidad. Para prevenir y responder a la violencia basada en género, el proyecto capacitará a 300 integrantes de los equipos de respuesta a la violencia basada en género, para atender adecuadamente a personas con discapacidad. Trabajará con el personal de la salud, educación y protección de la infancia para prevenir o derivar situaciones de violencia contra personas con discapacidad. Facilitará el diálogo entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones feministas, para incorporar el enfoque de género y de discapacidad en sus respectivas agendas. Y difundirá materiales informativos accesibles sobre la prevención y respuesta a la violencia basada en género. Para mejorar la información sobre el ámbito de la discapacidad, el proyecto capacitará a instituciones del Estado para registrar de manera armonizada los datos sobre la población con discapacidad. Capacitará técnicos y técnicas del Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia sobre las metodologías internacionalmente reconocidas para relevamiento y valoración de la discapacidad. Y finalmente, elaborará una línea de base y una guía accesible y amigable de todas las prestaciones que existen en Uruguay para personas con discapacidad. Trabajando durante el próximo año y medio junto a las personas con discapacidad, el proyecto quiere contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva en Uruguay, como un árbol que valoriza a cada una de sus diferentes hojas, permitiendo que todas lleguen al sol. Así, una sociedad inclusiva crea las condiciones para que cada persona pueda gozar de sus derechos, contribuyendo cada cual desde su diversidad
al desarrollo sostenible de toda la sociedad.